Bienvenidos un martes más a este espacio del taller, a esta conmemoración que estamos haciendo del Día del Maestro, a raíz de ese producto que preparamos para todos nuestros amigos y todos los que van llegando al Instituto Superior de Pedagogía, que hemos presentado pues en los dos espacios anteriores y que con este ya llegamos a tres, nos quedaría faltando uno. Hablamos de esa colección Clásicos de la Pedagogía, que es un tríptico compuesto por tres pequeños volúmenes, antologías, digamos, de tres que nosotros pensamos son los pilares de la pedagogía, o al menos de la pedagogía como disciplina, que hemos querido llevarles desde el instituto y poner sobre la mesa para la discusión de todos los maestros y en general todas las personas interesadas por la pedagogía hoy en día. Entonces, bueno, Ernesto, te saludo y hoy nos corresponde a hablar del volumen que hemos dedicado a Dewey, en el cual hemos traducido, no al castellano, sino al siglo XXI, el credo pedagógico o mi credo pedagógico, que es una declaración que hace Dewey ante una invitación o antecediendo un proyecto maravilloso que fue esa escuela experimental, y que además incluso hoy en día sigue siendo uno de los artículos, digamos, o sea, en la época en la que se escribe el credo, el momento en el que se escribe el credo, la estructura de la publicación académica todavía no está pues del todo estructurada y reglamentada como lo está hoy en día, pero digamos que ya el credo se considera en muchos ambientes como un texto, pues incluso voy a decir como un paper, digamos, y es muy citado, es uno de los textos más citados pues en el contexto de las publicaciones académicas. Entonces, hemos decidido recuperar ese texto que ya tiene muchos más de 100 años y quisimos traducirlo del inglés al siglo XXI, o digamos más bien del inglés del siglo XIX al siglo XXI. Y con esa intención yo creo que podemos empezar a conversar por qué, o sea, qué es lo que ha cambiado del problema del siglo XIX al problema que tenemos hoy. ¿Por qué se requiere una traducción que va más allá de la mera traducción del inglés al castellano? Yo creo que puedo ilustrar ese porqué remontándome a mi propia experiencia con la lectura del credo pedagógico. Lo primero que tengo que explicarle a toda la audiencia es que ya en los años de mi formación básica, en los años 76, 72 al 76, tanto Dewey como Herbart eran apenas una mención en una asignatura más o menos de relleno que se llamaba Historia de la Pedagogía. Todos los profes en ese entonces todavía ritualmente citaban a Herbart, citaban a Dewey como grandes pedagogos, pero ya en ese entonces sus textos, los textos propios de esos autores, ya no circulaban en nuestros ambientes universitarios, al menos en los ambientes universitarios de las facultades de educación. No he verificado si en las facultades de filosofía circulaba todavía por lo menos Dewey, que era un autor todavía muy contemporáneo. O sea, Dewey estuvo activo hasta los años 50 y activo y brillante, ¿no? En todo el mundo, pero nuestro mundo de la educación, al menos en lo que a mí me corresponde y lo que puedo oír por mis compañeros de otras facultades en esa época, los textos deweyanos no circulaban en las facultades de educación. De manera que pues yo sabía que Dewey existía y que había escrito un texto muy importante que se llamaba Mi credo pedagógico y otros, y experiencia de educación, todo eso. Pero era eso, un dato para pasar en un examen. No, nunca entramos en ningún texto
ni de Dewey, ni de Herbart, incluso ya ni siquiera de Piaget en ese entonces. Aunque Piaget todavía algunas cositas circulaban en el texto original. Y bueno, ¿cuándo y cómo y por qué me enfrento yo con el texto de Huellano? Muy tarde, otra vez, en las postrimerías del movimiento pedagógico, nuestro inolvidable maestro, pues nuestro admirado maestro Alberto Echeverry, en alguna conversación cara a cara, él y yo, examinando algunas cosas importantes de mi experiencia en el taller pedagógico de Bogotá, él me dice, pero es que usted tiene que leer a Dewey. Y tiene que leer a Dewey, tiene que leer Experiencia y Educación y tiene que leer Mi credo pedagógico. ¿Y yo dónde los voy a buscar? Otra vez. Eso no existía en las librerías. Otra vez la biblioteca del Gimnasio Moderno me da una manito. ¿Y a qué accedo? A la traducción también de Luzuriaga, muy bella traducción del inglés al castellano, del inglés del siglo XIX al castellano de principios del siglo XX. Esa primera lectura en castellano fue muy decepcionante para mí, porque pues por la referencia de mi maestro Alberto Echeverry, pues yo iba literalmente a encontrar el Sancta Sanctorum y no lo entendí. No lo entendí para nada porque, bueno, y no quiero demeritar en absoluto la traducción de Luzuriaga. Es una traducción impecable. Pero andando el tiempo y sobre todo las urgencias investigativas de mi aula, de mi campo real de trabajo y de desempeño, me vi otra vez en la necesidad de poner en duda el concepto de experiencia. Y ese sí que es un problema arduo. Y ya en ese momento estamos hablando de los años 90, pasaditos, 93, ya existía, cuando empezó la internet a ser de acceso para todo el mundo. Digamos en el 2004, 2005, al menos no. Aquí en nuestras latitudes. Bueno, yo tuve acceso, tal vez sí más tarde, por ahí en el 98, 95. No, en el 95 ya había internet conmutada. Okay. Sí, yo creo que antecitos de venirme a Medellín tuve acceso a internet conmutada en los años 93 o 92. Y lo primero que empecé a buscar fue justamente la obra de Dewey. Pronto, antes del 95, yo ya tenía una versión del credo en inglés. Y ya en el 96, cuando quise incorporarlo como referencia de mi desempeño como maestro de maestros, me di cuenta que no me servía la versión de Luzuriaga. Y entonces me di a la tarea de hacer yo mismo una traducción para mi consumo, a ver qué podía yo hacer para. Y es ahí donde entiendo que el problema de la traducción no era que no fuera fiel del inglés al castellano, sino que entre 1897 y 2000, vamos a decir 2002, que acometí en serio la tarea de examinar por qué la versión de Luzuriaga no me satisfacía. Entonces encuentro que en efecto los términos, llamémoslo así, técnicos, que el filósofo Dewey del siglo XIX usaba para explicar sus creencias,
su credo pedagógico, que, como tú lo dices, es mucho más que un programa académico de cómo debe construirse una escuela. Mucho más que eso, es literalmente eh, mm, toda una articulación de la teoría pedagógica más avanzada del momento. Eh, entonces, empiezo yo a trabajar con eso y en efecto, desde esa perspectiva mi traducción empieza a ser muy distante desde el punto de vista del traductor profesional de inglés a castellano, pero muy satisfactoria desde el punto de vista de la teoría crítica en la que yo me había formado en los años 80 y 90. La teoría crítica del sujeto y de la sociedad. Entonces, bueno, en esas circunstancias que decido, bueno, no, esto hay que hacerle un trabajito fuerte. Y bueno, culminé la primera versión castellana para mi consumo, versión siglo XXI. Y ya con esa primera tarea cumplida, traducirlo para mi consumo, entonces tengo la fortuna de que en ese momento el equipo docente del Gimnasio Internacional de Medellín ya está en un nivel tal en que podemos trabajar los textos en inglés. Y en el año 2002-2003 tal vez empezamos, cada vez que hay una jornada pedagógica, etcétera, y el tema lo da, yo traigo el texto original en inglés y con los compañeros lo leemos, lo deliberamos, lo examinamos en castellano. Por lo cual se comprueba hasta qué punto la dificultad de los términos técnicos de la filosofía de fines del siglo XIX había que evolucionarlos para usarlos en el castellano técnico también de la pedagogía del siglo XXI. Es que, bueno, y todos los que ya tengan el tríptico o que estén interesados, pues que nos pueden dejar aquí su información en el formulario de contacto que está en la descripción del video. Cuando abran esta versión del credo pedagógico van a encontrar que está encarada la versión inglés siglo XIX, castellano del siglo XXI, que fue pues la que produjimos con motivo de esta conmemoración. Y van a ver una cosa, yo no sé Ernesto si usted esté de acuerdo conmigo, pero una cosa, y es que cada uno de esos conceptos técnicos que usted dice que no se pueden traducir simplemente textualmente, sino que implican un desarrollo, casi que todos van pegando en los debates y en los desarrollos más, voy a decir, arriesgados que tuvo la antropología durante el siglo XX. O sea, voy a adelantarme con unos porque quiero que los conversemos, que es por ejemplo, el tejido comunitario, ¿cierto? Ese es un concepto sumamente vanguardista incluso hoy en día y es un problema para Dewey. Dewey no logra encontrarlo. O sea, el Dewey pedagogo le reclama casi que le reclama a la antropología, oiga, ¿esto cómo se dice? ¿Cierto? ¿Cómo se habla de esto? Una antropología que por lo demás no estaba consolidada como tal, como ciencia. En mi propia reconstrucción de esa tensión entre pedagogía de vanguardia y una antropología ausente que todavía no existe, la antropología, digamos, más consolidada y orgánica, que ya es, digámoslo así, una importantísima interlocutora de la pedagogía, viene a configurarse sobre los años 50. Puede ser un poquito antes. Claro, hay ¿cómo se dice? Hay iluminados, hay adalides. Y estoy pensando concretamente en Sapir, en todo su estudio de campo, que
en general no se lo considera como un estudio antropológico, en mi opinión, es el estudio antropológico paradigmático, el estudio de campo sobre el lenguaje. Ese es un clásico, así se llama, The Language, no, en inglés no me acuerdo si se llama language, pero bueno, en todo caso, en castellano se llama el lenguaje, y literalmente es un reporte de la más penetrante cientificidad de su estancia etnográfica con las tribus aborígenes del Canadá, en el oeste del Canadá, buscando una conceptualización del lenguaje que no se disuelva en el concepto, digamos, común de lenguas que la ciencia antropomórfica y eurocéntrica de esas épocas, pues no podía salir de ahí. Entonces, bueno, por ejemplo, ese trabajo pionero de Sapir es, en mi opinión, hoy es uno de los pilares de lo que yo puedo llamar antropología científica. Y Sapir mismo está en discusión con ¿cómo se llama? Lewin, que es lo entienden los antropólogos como padre fundador de la antropología norteamericana. Entonces, decía, ese ejemplo que tomas, tejido comunitario, ni Dewey ni Sapir tenían el concepto de tejido comunitario. Y ni en inglés, ni en castellano, ni en francés, ni en alemán, no existía. Hoy día existe, está establecido en las distintas lenguas, cada una con su propia inflexión, su propia flexión, su propio carácter lingüístico, pero es un concepto que hoy día nos dice a todos una cierta cosa concreta, ¿cierto? Y ese concepto de tejido comunitario finalmente es un concepto estratégico que nos abre las puertas a una discusión científica sobre el problema de la pertenencia, sobre el problema de la exclusión, sobre el problema de la identificación y de la identidad de los sujetos. De manera que, fíjense, un término técnico estratégico en la pedagogía y estratégico en la antropología. Que entre tanto, ojo, porque ese vacío durante toda la primera mitad del siglo XX y la última mitad del siglo XIX pretendió ser llenado por las psicologías, las muchas psicologías que proliferaron a título de ciencia. En mi opinión y en mi experiencia, nunca lo lograron llenar porque es de otro asunto, es de otro territorio, del territorio de la antropología. Bueno, Ernesto, pero hablemos entonces también un poquito del texto de Dewey en sí, no tanto de su historia y de su contexto, sino del texto en sí, y hablemos de él en la siguiente, como marcando la siguiente trayectoria, ¿cierto? Hablamos hace 8 días de Herbart, presentamos lo que Herbart nos enseñó y de lo que él nos enseñó, lo que incluimos en nuestra antología, y ¿cuál es el paso? Es decir, ¿cuál es el avance, el desarrollo que encontramos en Dewey y sobre todo en el credo? Porque yo creo que hay un asunto fundamental y estructural para la pedagogía, y es que de alguna manera Dewey no entra en contradicción con Herbart, ni siquiera tal vez en conversación con él, y añade una cosa, pero sí añade una cosa que es muy importante, y es que justamente
mucho de lo que Herbart planteó formalmente, vino Dewey y nos lo mostró en un sentido práctico, que no utilitario, ¿cierto? Bueno, no estoy seguro de que es un sentido práctico, porque este texto, el programa, ¿cómo se llama? El credo pedagógico, no es derivado de su práctica, es el marco en el que él sistematiza la experiencia que va a encabezar en la Escuela Experimental de Chicago. Entonces, Dewey tampoco es práctico, pero sí, él mismo se dice así, es pragmático, en el sentido de la corriente filosófica del pragmatismo, que no del utilitarismo, que es otra versión distinta del pragmatismo, pero no es este el momento para entrar en esas sutilezas. Me pusiste una pregunta muy concreta, no tanto concreta, pero muy concisa, y es, ¿cuál es la conexión que hemos explorado aquí? Y también la diferencia, porque pues por algo incluimos a los dos y no solo a uno de los dos. Claro, y porque la diferencia son 50 años, ¿no? Entre el 33 que escribe Herbart y el 96, 97 que escribe Dewey, y luego los primeros 20 años del siglo XX. La diferencia, la conexión, que incluso me voy a abstener de decir diferencia, pero sí evolución. Voy a ponerlo conciso en esto. Herbart dice, ya lo repasamos hace 8 días, Herbart dice, el concepto fundamental de la pedagogía es la educabilidad del alumno para la moralidad. Esa formulita tan exótica para la gente hoy, porque el concepto de moralidad y el concepto de educabilidad nunca han estado en labios de la gente, ni siquiera de los maestros. Pero esa formulita nos pone en el centro un problema que siempre acompañó al oficio de la enseñanza. ¿Qué tengo que hacer yo? ¿Promover al chico o socializarlo? ¿Darle alas a su identidad o incardinarlo, por no decir que encarcelarlo en las pautas de la cultura? ¿Qué tengo yo que hacer con un chico? Bueno, en el credo, con 40 o 50 años de distancia, de avance en la filosofía, no en la psicología, justamente, ¿cierto? Es un filósofo el que retoma ese problemita. Nos lo resuelve en la primera frase. All education proceeds by the participation of the individual in the social consciousness of the race. ¿Cómo traduces eso del inglés al castellano? He leído y le he puesto el ejercicio a muchos y pues no se logra traducir concretamente. ¿Y cómo lo traduje yo? Toda educación procede por medio todo proceso educativo consiste en la participación del individuo en el tejido comunitario. Social consciousness of the race. Pero el caso es ese. Fíjense que Herbart lanza la pregunta: ¿en qué consiste la educabilidad del alumno para la moralidad? No para cualquier cosa, para la moralidad. Y ahí están los dos polos: la individualidad, la identidad inalienable, la libertad del individuo, y la obligatoria delimitación que la cultura tiene que proveerle al pobre neonato que no sabe
que el mundo de afuera es más grande que él. Entonces, toda educación procede por la participación, se ocurre por medio de la participación del individuo en los valores de la sociedad, en el tejido comunitario. ¿Sí? Y luego todo ese primer capítulo, ese primer credo, que es largo, ese primer artículo de su credo, gira alrededor de eso. El Child's Powers, moldear las actitudes y los valores y las esperanzas, shape. Esas son cosas, es verdaderamente emocionante ver cómo en esos 50 años de producción intelectual noreuropea, porque es cierto, eso es el eurocentrismo europeo, nordeuropeo, ni siquiera europeo, y pues en Norteamérica. Entonces, esa evolución del pensamiento humano que llega al problema crítico, el oficio de enseñar, cómo va a conciliar dos cosas que para la cultura occidental, pero en general para el humanismo, no pueden pasarse por alto. La individualidad de todo individuo, la identidad, la subjetividad, póngale el nombre que quiera, y la pertenencia obligatoria de los individuos a una cosa que es ajena a ellos, que está por encima y que se llama, que pues hoy día le damos el nombre de tejido comunitario. En ese entonces y en general en la antropología se le da el nombre de cultura, ¿no? Yo creo que, Ernesto, con este texto de Dewey pasa una cosa que también pasa con el de Herbart y con el de Makarenko, pero aquí en el de Dewey pues sí es una cosa impresionante, o sea, queda uno sacudido, conmovido, porque es que rompe con mucho de lo que uno cree que es propio del oficio de enseñar. Y rompe, o sea, yo no quiero que hablemos un poco de eso, muy poquitico, porque no quiero quitarle a los lectores la sorpresa de encontrarse con ello, pero nos pone un llamado de atención serio, por ejemplo, sobre el currículo, sobre el contenido concreto, y quisiera sobre todo que hablemos de eso, pero eso con la intención de provocar, porque yo no quiero que los posibles lectores de Dewey se pierdan esa cachetada que uno siente cuando lee eso por primera vez si no lo ha leído. Es muy difícil, me ponen la tarea muy difícil porque es que es tan implacable el texto deweyano que uno, si lo cita, ya le dio la cachetada al probable lector. Y si no lo invocas, si no lo citas, pero vamos a hacer el ensayo, el intento. El primer artículo él lo nombró como What Education Is. El segundo artículo lo llamó What School Is. What School Is. Y el tercero lo dedica al currículo. The Subject Matter. The Subject Matter, ¿cierto? Lo dejo ahí en el The Subject Matter, pero en el What School Is dice, bueno, lo resumo y no estoy invocando las palabras de Dewey, pero dice, maestros, pónganse las pilas. La escuela tiene que ser un laboratorio de vida palpitante, no un museo, no un archivo de vida muerta, ni menos aún una bola de cristal de lo que va a ser la vida en el futuro. Es la vida palpitante. Es un laboratorio experimental. La sociedad los encarga a ustedes, háganse cargo.
no me los vaya a descuajar de la realidad, de la vida palpitante de hoy, no la de mañana y ya no la del pasado. No existe un hoy sin pasado y no existe ningún mañana sin un hoy palpitante. Pero usted, maestro, lo que tiene es un hoy palpitante. Y ese laboratorio, organice su escuela, su aula, todo como un laboratorio en donde ocurre eso que está diciendo en el primer renglón, en donde niños y maestros discurren experimentalmente la pertenencia al tejido comunitario. Eso es largo, es complejo. En el texto de Boellano, tanto en inglés como espero en la traducción que estamos ofreciendo, en el texto de Boellano es tan profundo, tan largo, pero uno no se da cuenta porque es un texto delicioso. Pero, todo el texto. Exacto, pero además uno termina el What School Is. Oiga, y esta vaina entonces, ¿cómo se lleva a la escuela, cierto? ¿Cómo es una escuela de estas dimensiones y con estos alcances? Y se enfrenta uno entonces ahí a renglón seguido al The Subject Matter of Education, y entonces entiende uno que si ha entendido uno de una forma muy sesgada y tal vez muy atravesada el oficio de enseñar. Por cierto, queda uno completo, uno ya está como rarito y luego se mete con ese y el cuarto sí que es peor. Pero el tema es que ese estremecimiento, sí, el que quede más estremecido le va a tocar salir corriendo a buscar el libro, el tratado que escribe sobre Experience and Education, experiencia y educación. Yo también he trabajado intensamente la traducción, pero ahí no tenemos tantos líos. Ahí ya ese texto es de 1935, creo, y ya es mucho más del lenguaje del siglo XX. De la filosofía y ahí sí ya de la psicología del siglo XX. Pero y las propias formas de Dewey, pues como ya es un libro en el que tiene tiempo y espacio para desarrollar mejor sus ideas, libro. Entonces uno lo hace, pues va uno haciendo el proceso más despacio de la manito de Dewey. El concepto de experiencia en Dewey es una revolución absoluta. Que, por ejemplo, en Herbart no está en primer plano. Herbart se queda en una cosa muy bella que él llama, él dice, yo no reconozco educación alguna sin instrucción, pero no reconozco instrucción alguna que no eduque. Entonces, pero el concepto de experiencia en Dewey es una apertura de un campo completamente nuevo, que rompe con los estándares conceptuales de la psicología respecto del concepto de experiencia. Muy bien, se nos acaba pues el tiempo por hoy, y invitados a contactarnos para acceder a este texto de Dewey, esta traducción. Además, creo que logramos, sobre todo con este volumen de Dewey, una experiencia muy, valga traerlo aquí a colación, una experiencia muy, pues realmente estimulante para el lector, porque al poder ir encarando el original, el inglés, con la traducción que les ofrecemos, yo creo que van a ir sintiendo las dificultades que nosotros tuvimos, las discusiones, las deliberaciones. Bueno, esa es como también pues la invitación para que participen de esta discusión que nosotros hemos tenido ya durante pues muchos años realmente. Antes de terminar, pues agradecerles a quienes ya nos han escrito y a quienes ya les hemos ido haciendo llegar el
esta colección. Varios maestros aquí en la ciudad de Medellín, pero también en otros municipios y en otras ciudades hemos tenido pues como ocasión de irles haciendo llegar este material. Aquí está, como les decía abajo la descripción del video, el primer enlace es al formulario de contacto para podérselos enviar por un lado, y por otro lado pues la invitación es a marcar el me gusta, que hemos tenido como un comportamiento como extraño en estos últimos videos, porque hemos tenido un flujo muy importante, pues a nuestra escala, un flujo muy importante de suscriptores, pero en cambio se nos han caído por el piso los me gusta. Y esto es importante no tanto para el ego nuestro, sino porque, como les he dicho en otras ocasiones, cuando usted no esté seguro sobre a quién recomendarle este espacio, pero crea que vale la pena que otras personas lo conozcan, pues marcar el me gusta o suscribirse o dejarnos un comentario es una forma de recomendárselo a algún anónimo a través del algoritmo de estas plataformas pues en las que circulamos. También estamos en Spotify por si nos quieren seguir en ese espacio o les resulta más cómodo escucharnos por ese medio. Aquí también pues en el caso de YouTube está el enlace. Y bueno, los esperamos la próxima semana para despedir este mes de mayo de celebración del Día del Maestro con una conversación sobre la antología de escritos de Makarenko que hemos preparado para ustedes.